nosotros mismos. Son las tres cosas que creo que nos unirían para avanzar. Y Alfredo es un tipo muy capaz y tiene mucha disposición de compartir el conocimiento, democratizarlo, decir qué está pasando en el mundo. Bueno, en este momento hacer un foro en Toluca, que es la capital donde gobernó el presidente actual, pues tiene una relevancia única, porque desde aquí están naciendo las ideas para refundar a México. Entonces es un momento clave y yo creo que aquí estamos reorganizando el pensamiento nacional. El doctor Alfredo Jalife es especialista en neuroendocrinología, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ha sido profesor en varias universidades nacionales y extranjeras. En 1997, invitado por la ONU en el seminario sobre el medio Oriente en Atenas, y posteriormente fue seleccionado también por la misma ONU para formar parte de la misión de noticias y hallazgos de hechos en Egipto y Jordania. Es cofundador de la filial mexicana de la Federación Internacional de Médicos para la Preservación de la Guerra Nuclear, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de otras academias de prestigio mundial. Fue seleccionado para aparecer en Hombres de Logros en la Enciclopedia Biográfico de Cambridge. El doctor Jalife es profesor de posgrado en Geopolítica y Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas. Está a cargo de la cátedra Alfredo Jalife Rame sobre estudios geoestratégicos del Programa Universitario de Ciencia de la Transición de la UAM. Fue nombrado como el mejor analista de asuntos internacionales por la revista Líderes Mexicanos, comentarista y analista de diversos medios de comunicación, entre ellos La Jornada, El Financiero, CNN en español, Telesur, Russia Today, TV Azteca y Proyecto 40. Es autor de una cantidad impresionante de libros. Entre otros citamos Guerras geoeconómicas y financieras, El lado oscuro de la globalización, Irak, Bush busca la lupa, bajo la lupa, Los 5 precios del petróleo, Hacia la desglobalización, La desnacionalización de Pemex, El fin de una era, Turbulencias en la globalización, El híbrido mundo multipolar, entre otros, las guerras globales del agua. El doctor Jalife es una de las mentes más brillantes de México, crítico del neoliberalismo, y es un intelectual independiente y honrado, inclaudicante en su trabajo y comprometido como ella. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. Agradecerles a todos ustedes su asistencia, a los que nos ven por las redes sociales, muchas gracias por darle seguimiento a este proceso. En particular a Alfredo, porque la verdad es un privilegio para nosotros tenerlo aquí, no solamente por su capacidad, sino por su disposición. Porque también yo estoy claro que en nuestro país hay gente muy capaz, pero no tiene disposición. Y Alfredo es un tipo muy capaz y tiene mucha disposición de compartir el conocimiento, democratizarlo, decir qué está pasando en el mundo, cómo pensarlo, cómo verlo, pero sobre todo atreverte. El no estar acomodando tus intervenciones o tu pensar, porque si no, no te la van a sacar en un periódico, o que no te van a abrir espacio en ningún medio de comunicación. O sea, hay que atreverse a decir lo que uno piensa, lo que uno cree, la realidad, tu análisis, porque si no terminaríamos cayendo como la jovencita esta que trabaja en Televisa en las mañanas, Andrea Legarreta, ¿no? O sea, solamente puedo decir esto porque si no, no sale al aire, ¿no? Por eso, muchas gracias, Alfredo, por estar aquí, pero sobre todo por su disposición. Ahorita, antes de venir, me decía, yo no quiero hacer una oración fúnebre, la muerte del México neoliberal.
Itamita. Pero hay que hacerlo. Hay que enterrar este cadáver que ya apesta y tenemos que repensar en la resurrección de otro México. Tenemos que rehacer al país. Cuando me dice que hay que hacer, bueno, hay que rehacer a México. Cuando alguien preguntó qué hubieran hecho ustedes, ¿se acuerdan que alguien hizo esa pregunta? Digo, como estoy en su feudo, no quiero ser ofensivo, quiero ser muy diplomático, porque ahorita ya los insultos están superados. Cuando uno está en una oración fúnebre, no hay lugar ya para estar insultando. Entonces, cuando él pregunta qué hubieran hecho, yo le hubiera contestado: hubiera hecho todo lo contrario a lo que hiciste. Hubiera hecho todo lo contrario a lo que han hecho los neoliberales, que nos han llevado al desastre. Y hoy tienen algo peor. Ven que los fracasados durante estos 30 y pico de años son los que en forma cínica, que se entregaron con todo a Estados Unidos, hoy se arropan con la bandera mexicana y hasta convocan a una marcha en contra de los actos que ellos hicieron. Es lo más grotesco que puede haber. Bueno, pero como es la marcha de Televisa, como ellos desinforman, que eso es uno de los graves problemas del país. Si alguien me dice qué hay que hacer de entrada, estoy pensando en eso, no tenemos información democrática en el país. Se requiere de una información democrática. Y yo siempre di la respuesta. Yo creo que todos los partidos políticos deben tener su televisora. Y ya el que quiera, escucha la que quiera. Pero no puede ser que un solo órgano informativo desinforme de esta manera. Esa ya así de entrada, no lo tenía en el guión, pero yo creo que es una manera de empezar a rehacer a México. El totalitarismo desinformativo de Televisa contribuyó a la debacle nacional. Bueno, vean, yo les voy a decir más o menos cómo está el orden geoestratégico mundial, a eso me dedico más que nada. Ustedes sabrán más que nada a nivel micro, y ya no se diga a nivel de Toluca, que hay que hacer, pero sí les comento cómo está el planeta. Es decir, para que nosotros tomemos decisiones en México, tenemos que hacer un diagnóstico de qué pasó en Estados Unidos. Y si no tenemos ese diagnóstico, vamos a seguir cometiendo errores. El triunfo en Estados Unidos del trumpismo es idéntico al triunfo del Brexit en Gran Bretaña. El Brexit y el trumpismo se escenifican en dos países que inventaron el modelo neoliberal global y que nosotros copiamos como caricaturas. Eso es importante que se entienda. Es decir, en 1939 Margaret Thatcher, primer ministro, lanza el modelo neoliberal, ahí estaban Friedrich Hayek, etcétera, etcétera. Nada más citar a Friedrich Hayek. Y luego lo retoma Reagan con el Reaganomics y con la escuela de los Chicago Boys de Milton Friedman en Chicago, que también los caricaturizamos en Latinoamérica y sobre todo en Chile. En México llega un poco tarde. Pero hay que entender dónde nace, hace 1939, ese modelo, y dónde fenece. Lo acribillan con el Brexit en Gran Bretaña y lo aniquilan con el trumpismo. Es decir, el modelo neoliberal se acabó en sus sitios de origen. En México todavía no se entera. Se los paso al costo. Bueno, tan es así que siguen enviando a puro inepto mercantilista a negociar. Pues, ¿qué vas a negociar? Ahorita vamos a ver qué es lo negociable, ¿no? Además dicen, vamos a ir win-win, ganar, ganar. ¿Cuál ganar, ganar? ¿Con qué herramientas? Si ya entregaste todo. México cometió dos graves errores geoestratégicos. Dos. Uno, entregamos la banca, las finanzas, aseguradoras, en el modelo neoliberal que con esas canicas se juegan, y entregamos el último resguardo nacional, el petróleo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Se entregó todo. Y ahora viene un momento sumamente crítico, de rehacer al país. Vean, yo, como veo a los alumnos, yo tengo alumnos de posgrado, 60,
lo primero que hice este año, los envié al Museo Nacional de las Intervenciones, para que entiendan qué es el trumpismo, para que entiendan desde 1848 cómo nos han cercenado. Ese es nuestro vecino, nos guste o no. No lo hizo Guatemala, no lo hizo Belice, fue con Estados Unidos. Y yo no soy antiestadounidense, pero es una realidad darwiniana de la geopolítica. El grande aplasta al pequeño. Y más cuando no tienes resguardos. Entonces, desde 1848 se supone que tenemos 13 intervenciones, ¿sí? Y la peor de todas fue el modelo neoliberal. Fíjense lo que son las cosas. Ese fue el peor de todos, porque no hay comparación, ¿eh? Todavía en la revolución corría el dinero en México, había monedas de oro, de plata, etcétera. Nunca hemos tenido un desastre del nivel de ahora. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Bueno, entonces, si vas y te entregas, porque no ha sido... Yo les garantizo, si yo le hiciera al gabinete actual, a legisladores y al Poder Judicial, quienes han ido a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, les garantizo, me atrevo a decirlo, el 95% no lo conoce. Y yo tengo la estadística de mis alumnos, que son de posgrado, y viven en el DF. No les hago la pregunta a ustedes aquí, porque ustedes no viven en el DF, pero sí les recomiendo, si quieren tener así un hervor nacionalista, que vayan un domingo, porque es gratuito, al Museo Nacional de las Intervenciones. Y aquí viene la frase célebre de Santayana, un psiquiatra de Harvard, que decía: aquel que no conoce su historia está condenado a volver a repetirlo. En México no conocemos nuestra historia. Por eso cometimos el grave error, sobre todo en este sexenio, todos los neoliberales, porque todos desde López Portillo han puesto un clavo en el féretro de este México. López Portillo, por ejemplo, cometió el gravísimo error, y dice que él se decía el último nacionalista. Yo me acuerdo todavía de esa edad, porque lo seguí en ese momento. Yo era naif, en ese momento era ingenuo, no entendía como ahora la geopolítica. Acuérdense, nos obligan a hacer un gasoducto desde hasta Estados Unidos, desde Campeche a Estados Unidos, y nos financian ellos el gasoducto con Exim Bank, y Schlesinger, que era el secretario de Energía, dijo: no, pues ya no queremos el gas mexicano. Y nos dejaron con las llaves en la mano, sí, pero pagando intereses del gasoducto. ¿Por qué? Porque Canadá les daba más barato el gasoducto. Ustedes vean ahora en política exterior, en estos días, en 3 semanas de Trump, Videgaray, el aprendiz, el brujo aprendiz Videgaray, que dice que fue a aprender a la Cancillería. En la Cancillería no se aprende en 6 años la diplomacia. Se requiere, primero que nada, hay que estudiar ciencias políticas, relaciones internacionales, luego entrar a la diplomacia, tener experiencia, etcétera. No es una cosa de aprendizaje. La seguridad nacional no se aprende en 3 días. Entonces, vean, le dio la cara, lo humilló Estados Unidos, que es el amigo del yerno. ¿De cuándo acá se hacen políticas entre países nada más porque uno es amigo del yerno? Eso no es serio. Bueno, ya ni en los ranchos valen los compadrazgos. Todavía la comadre medio lo acepto, pero el compadre, bueno, ahí me la cuentan. Entonces, primera cachetada. Luego el de Canadá. El de Canadá lo dijo abiertamente: México está agarrado de los pies en una ventana de un rascacielos, literal, y nos vendieron. Israel, que era el gran amigo de Videgaray, un día antes había estado en la embajada de Israel, dizque para estar en contra del racismo y la intolerancia, cuando el país más intolerante, racista y supremacista es Israel. Es decir, Videgaray ni tiene idea de lo que dice, no tiene la menor idea. Y al día siguiente le manda su tuit, porque a Videgaray lo matan a tuiterazos, no decir nada más. Antes nos mataban a periodicazos, ahora son a tuiterazos. Bueno, él le manda a Netanyahu a apoyar el muro de la ignominia con Estados Unidos, construido, que va a ser construido por una empresa israelí, Magal Systems,
que pertenece en gran mayoría al gobierno. Y ahí viene el otro muro del que no se está hablando, que yo ya le puse como apellido, el muro Videgaray, que se va a hacer entre Guatemala y básicamente con Chiapas. Y ese sí lo va a pagar Trump, porque a ellos les interesa. Entonces imagínense, estamos iniciando el siglo XXI con 2 muros. Imagínense cómo está México, sitiado, somos un país sitiado. Y con un bueno, ¿y cómo vas a manejar tu modelo neoliberal? Cuando tampoco sirve en Estados Unidos el modelo neoliberal. Entonces ya les di más o menos la pauta de cómo me voy a ir en esta breve charla con ustedes. Y les digo cómo está el planeta. Vean, si ustedes siguen analizando el planeta y a Estados Unidos con los mismos parámetros de antes de Trump, se van a equivocar. Quiere decir que no entendieron nada. Y se van a equivocar hasta con la presidencia de México, ¿eh? Los parámetros cambiaron. Estamos ante una nueva era, nos guste o disguste. Y obviamente por solidaridad, por ser mexicano, yo no puedo ser pro-Trump, pero tampoco hago piñatas tipo las que hace el PRD, con la efigie de Trump para golpearlo. Y si yo no me dedico a esas frivolidades. Tampoco pido la guerra, abolir el Tratado 1848 con Estados Unidos, porque eso significa ya me fui a la guerra. Y yo hasta en broma comento, bueno, ¿y qué pasa? A mí ya no me preocupa ir a la guerra, como lo pide Ríos Peter y lo pide Agustincito Barrios Gómez, y lo piden al Financial Times. A mí no me preocupa ir a la guerra con Estados Unidos. Me preocupa si la ganamos. ¿Y qué hago con 324 millones de gringos cuando no sé manejar a 124 millones de mexicanos? Para que vean el grado de problema. Luego las camisetas pro Hillary en el Senado. ¿Qué nos importa? Nosotros no tenemos que meternos. Porque estamos abonando al supremacismo racista del trumpismo, que es un racismo real. El 62% de los blancos en Estados Unidos tienen pánico del 18% de latinos, cuyo 80% somos los mexicanos. A eso le tienen pavor. Entonces obviamente no pueden querer a los mexicanos. No nos andamos haciendo ilusiones. Nosotros tenemos que mostrar otra cara, tenemos que mostrar nuestra cara cultural, civilizatoria, de un pasado que los mismos Estados Unidos de grandeza que tenemos, que ellos no tienen. Y no equivocarnos a entrar a una confrontación donde nos van a apabullar, donde yo tengo al blanco redneck, como le llaman, de cuello rojo, los grandototes vikingos, que son los más pertrechados, los mejores pertrechados del planeta, que traen 3, 4 ametralladores. Todavía no los suelta Trump. Empiecen a ver mañana que suelten a la fauna de vikingos que traen 3, 4 ametralladoras. Y es decir, nosotros no tenemos ni idea de qué es eso. Y van a ver cómo van a arrancar a correr la Mariana Gómez del Campo, Emilio Gamboa Patrón, el Lozano, porque al final de cuentas son cobardes. Ellos no manejan ni una pistola de agua, por favor. Pero no podemos poner en riesgo a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que protegernos y tenemos que proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos, por lo que tenemos que ser muy inteligentes, porque no tenemos el tamaño para confrontarnos a Estados Unidos, menos después de que nos entregamos totalmente. A mí no me pueden pedir contabilidad desde que me entregué, porque yo siempre dije, no cometan ese suicidio, siempre lo vi como suicida. Siempre vi que Estados Unidos cuando nos interesa nos jalaba y si no lo servimos nos arroja como Kleenex. No quise usar otra palabra más fuerte, porque hay mujeres. Entonces, esa es la realidad. Tú haz acuerdos con Estados Unidos, nadie te está diciendo que no, pero hazlos sin perder en vista la historia, el pasado, la seguridad nacional del país. No sabemos qué es seguridad nacional en México. Bueno, dicho esto, ya les dije más o menos cómo está la situación de Estados Unidos. El trumpismo llegó, olvídense ya de todo lo que dicen los multimedia. Yo también leo igual que ustedes, y leo los mismos periódicos, leo hasta más. Yo también leo la contraparte. A mí cuando me dicen, ¿cómo leas? Bueno, yo sí soy dialéctico, siempre he leído la contraparte y saco mi propia síntesis. O que quieres ver Televisa, quieres intoxicar, pues está bien, ve Televisa, no hay problema. Pero tienes que leer también a Jalife, que es antitelevisa. Yo no me pongo a ese nivel porque no tengo el alcance, ¿no? Pero ya lo tengo más, porque ya tengo televisoras en Sudamérica, en Europa,
Medio Oriente. Vean, se los digo con humildad y rigor, cuando llamó Trump a Putin, no fue este sábado, el anterior, al único comentarista que le pidieron pues analizar esa llamada fue un servidor, al único del mundo, porque saben que yo colijo esa situación. Si no, pues no me hubieran llamado, así de fácil, no entiende nada, ¿para qué le llamas? Por eso yo me doy el lujo de decir cómo está el planeta, qué situación está sucediendo. Bueno, al menos yo no sé si es real o no, es una hipótesis de trabajo, pero los rusos y los chinos lo aceptan. Y gran parte en Estados Unidos lo acepta. Que México no lo acepte, no lo vean, it's not my problem. Se los digo abiertamente. Por ya no jugamos. El juego está arriba en el Olimpo. Entonces, ¿qué sucedió en estos días? ¿Y qué está operando? Vean, para que vean que ustedes vean. Yo de entrada les voy a dar dos hipótesis muy fuertes que sé que van a causar escozor. Pero pues yo no estoy para decir cosas suaves tampoco. Y aquí estamos analizando, porque vean, esto es como un médico. Si uno no hace un buen diagnóstico, ¿para qué le digo yo un cáncer a un enfermo terminal que va a vivir? ¿Qué gana? Es antiético, no estoy engañando. Hay que decir las cosas como son. Y ya uno saca sus consecuencias. Vean, en Estados Unidos, a mi juicio, se dio un golpe militar, escuchen bien, golpe militar suave, que no se atreve a decir su nombre. Escuchen de qué tamaño. Trump es un pobre títere, pobre de aquel que crea que con las piñatas de Trump resolvió todo. Vean ustedes, los 3 primeros nombramientos que hace Trump son de 3 generales. Pone al general Michael Flynn, lo pone Seguridad Nacional. Excelentes relaciones con Putin. Ya tenemos una señal. 2, nombra en el Pentágono, por primera vez desde hace muchos años, a un general, James Mattis. Curiosamente, los 2 corridos por Obama, que hizo purga de generales. 3, ponen en Homeland Security, en la seguridad del hogar, a otro general, John Kelly, que lo vamos a soñar en los 2 años que vienen y en los que restan, si es que dura más Trump, que es el que va a estar a cargo de los dos muros, el muro Trump y el muro Videgaray. Bueno, eso ya les está diciendo algo. Les está hablando de un golpe militar que no se atreve a decir su nombre. Vean, en esto cualquier político que tenga un poco de horizonte lo entiende. ¿Cómo puede ser que el día del juramento de Trump se dieron 2 datos que les va a interesar? Bueno, 3 que son simbólicos. Pero vean como que si hay que estudiar hasta los símbolos en Estados Unidos. Y no estar comentadas de madre día y noche. Bueno, quieren, háganlo, está bien para la catarsis. Desfóguense. Ahorita los ponemos al final, gritamos, le mentamos la madre de Trump, ¿está bien? ¿Qué resolvimos con eso? Tenemos que sentarnos a pensar del nuevo México. Es lo que hay que hacer. Mira, yo me acuerdo mucho cuando los árabes de Andalucía perdieron su reino. El último emir de Andalucía se fue con su mamá y estaba llorando. Le dice, no llores como niño lo que no supiste defender como hombre. Y hoy se aplica a nosotros en México. Estamos llorando como niños lo que no supimos defender como hombres. Entregamos todo. Para que vean que sí hay metáforas universales. Bueno, el día del juramento de Trump. Primero que nada, jura ante 2 Biblias. La de Lincoln y la segunda, la de su mamá. Escocesa, anglicana. Inmigrante. Escocesa. Escuchen bien. No ante la del papá, que era alemán. Él es más british, más inglés que nada. Por eso lo del Brexit y el trumpismo se ligan, que es totalmente un fenómeno antineoliberal. ¿Por qué razón? Porque desmanteló a la clase media de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Por eso se volcaron en los estados industriales de Estados Unidos a favor de Trump. Por eso en el lugar del Bible Belt, del cinturón de la Biblia, se volcaron por Trump. El único lugar que no votó por Trump fue California, debido a los mexicanos. Ya hasta quieren que se salga a California, con el famoso Calexit, la salida de California. Y ahí va el otro dato muy interesante que a mí me llamó la atención. Ese mismo día solicitó Trump ser candidato para el 2020. ¿Escucharon bien? Ese mismo día. El señor no va por 2 años.
ni va por 4, va por 8. Es una era. Ahora, yo, como les decía, también leo lo que ustedes leen, que lo van a matar. Krause en México ya pidió que lo asesinen. A ver si él va y lo asesina, ¿no? Muy fácil lanzar un tuit, mátalo. ¿Y qué tal si lo matan adelante? Porque estos matan de a de veras, ¿eh? Este madre es un bocón de Televisa. Pero los que matan de a de veras no lo van a decir. Vean, de tanto que insultó Fox a Trump, se los paso como dato. Yo no estoy diciendo que esa fue la causa, pero me llamó la atención. Le preguntan a Trump, hoy hay un expresidente de México que te está insultando diario. Que por cierto, ante las narices de Calderón y de Fox, se construyó la tercera parte del muro. Ahorita se va a concluir las 2 terceras partes. Eso es otra cosa. Entonces comenta Trump, lo dice en inglés, me acuerdo perfecto, ahorita lo traducimos. Dice, President or ex-president from Mexico, who cares? Sea presidente o expresidente de México, ¿a quién le importa? Vean ustedes la dimensión. No estamos jugando. Bueno, entonces ahí tienen ustedes parámetros muy fuertes que hemos visto. Pero ya regreso, ¿cómo está el planeta? Rápidamente se los doy, es mi muy humilde hipótesis. La primera hipótesis que les di es que se dio un golpe militar en Estados Unidos, suave, con un títere que viene de las mafias, literalmente de las mafias de casinos, de Atlantic City, que no es ningún secreto, ligado a las mafias de Israel en Las Vegas, con Andelson y Netanyahu. Eso hasta Trump lo sabe, ya para que no andemos con cuentas. Segundo evento, se trata, como estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier país. Vean, se trata de un cambio tectónico de paradigma, así como lo están escuchando. Cambia el paradigma a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Y todos nos tendremos que ajustar por una sencilla razón. O nos vamos a una guerra mundial nuclear con Estados Unidos, se los adelanto, en Latinoamérica y el Caribe no hay nadie que se enfrente a Estados Unidos en términos militares. No hay nadie. El único país que se puede enfrentar a Estados Unidos en términos militares y nucleares se llama Rusia. Por eso cambió el paradigma. Y eso lo entiende perfectamente Trump. Trump dice en su famoso libro Art of Dealing, cómo hacer negocios, dice, al débil hay que aplastarlo y con el fuerte hay que sentarse a negociar. ¿Ya vieron por qué si habla con Putin? Y no salió la versión de los hechos, ¿eh? A mí la que me mandaron del Kremlin para hacer mi análisis fue nada más, no salió de la Casa Blanca nada, ¿eh? Esta nada más es la versión del Kremlin y muy reducida. Pero me van a perdonar, los señores estaban repartiendo el planeta, ¿eh? El planeta se lo estaban repartiendo, literalmente, con los puntos y los contenciosos fuertes. Vean, yo siempre dije que el mundo tenía que irse o a un G2 o a un G3. El ideal es que nos vayamos a un G3, arriba, ya estamos en el Olimpo. Vean, hay 192 países en el planeta. Desgraciadamente, no quiero ser cruel, pero hay países que no cuentan, desgraciadamente. No somos iguales, vamos a ser iguales, por favor. No hay manera, eso no existe, la igualdad entre los países. Entonces hay esferas de influencias, hay países que tienen muchas armas. Vean, el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, Consejo de Seguridad. Los 5 grandes, todos tienen armas nucleares, todos. Entonces es la fuerza, desgraciadamente, la que impera. Luego, vean, hay un libro que yo siempre lo daba, luego un alumno se quedó con él, nunca me lo devolvió. Moraleja, no hay que prestar libros. ¿Cuántas veces me he oído ese refrán? El libro de Arrighi, que es fue alumno, en paz descanse, yo lo invité aquí a Ciencias Económicas de la UNAM, Instituto de Ciencias Económicas. El alumno de Wallerstein y su Sistema Mundo. Y él hizo un libro maravilloso, que se llama Orden y Caos en el Sistema Mundo, y analiza desde el siglo XVII en Occidente cómo han cambiado los regímenes. Y se los digo resumido. Quien gana las guerras impone su sistema. Por eso domina el dólar.
Entonces cuando dices que ya Trump está loco, está bien, pero tienes que tratar con ese loco. A ver, ¿qué haces con ese loco? ¿Qué se hace con un loco? Pero ahora lo tienes que agarrar. Yo tengo experiencia en pisos psiquiátricos. Hay que agarrarlo primero. Luego, hacer el diagnóstico. ¿Qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si el médico es el loco? Hacer bien el diagnóstico, luego darle un buen tratamiento, etc. Este no lo podemos agarrar. Digo, si es que está loco, yo no lo veo loco, se los digo abiertamente. Yo lo veo perfectamente articulado, trae toda una programática de 8 años, un supremacismo blanco real de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que ven un peligro en los mexicanos. Vean, antes de morir, Samuel Huntington escribió un libro que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? Mexicanófobo a ultranza. No lo quisimos leer en México. Yo era el libro de texto de mis alumnos. Por eso a mí no me asombró lo de Trump. Aquí todo el mundo se espantó, bueno, hubieron suicidios, creo, ya no sé qué pasó, ¿no? A mí se me hizo muy normal en Estados Unidos, porque era la tendencia, ya la veía venir. Y olvídense de la elección presidencial. Si ustedes se van al Congreso, tiene mayoría el Partido Republicano. Y si se van a los congresos locales, estatales, municipales, olvídense, no existe el Partido Demócrata. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Obviamente habrán 10% o 15%. Arrasó. Y no lo estamos viendo, es de profundidad ese fenómeno en Estados Unidos. Con todos los defectos que nosotros le vemos porque no participamos en ello. Pero para los supremacistas blancos, ese es el modelo que quieren. Son los fundadores de Estados Unidos. Son los puritanos que llegaron en el barco Mayflower en el siglo XVII. Tenemos que revisar la historia de Estados Unidos también, compaginarla con la nuestra. Entonces ahí tienen ustedes el panorama que les estoy dando. Y yo veo, se los digo abiertamente, no veo tan fácil lo que quiere Trump, y lo cito y se los voy a decir con humildad de rigor. Y curiosamente coincidimos en el análisis geoestratégico. Nada más que él lo dijo después, yo puedo demostrar que lo escribí antes. Vean cómo. Siempre vi que Obama había cometido el peor error geoestratégico de Estados Unidos. ¿Cuál fue? Haber arrojado a Rusia a los brazos de China. Y China y Rusia traen complementariedad estratégica, una alianza estratégica. No sabemos los alcances, yo no sé si llegue a un alcance militar de gran envergadura, pero en lo que se refiere a nivel geoeconómico es palpable. Y más en las votaciones que hemos visto en el Consejo de Seguridad, Rusia y China prácticamente están votando siempre juntas, porque se fracturó el Consejo. Por un lado votaba Estados Unidos con Francia y Gran Bretaña, y por el otro lado votaban Rusia y China. El planeta estaba fracturado. Eso no es ninguna novedad. Y comenta Trump, lo dice, habla del error de Obama y dice: voy a intentar jalar a Rusia de los brazos de China. Este es el juego del momento. Ya les di el secreto cuál es. Dicho por él. Es decir, aquí nadie se equivoca, pero además lo estamos viendo. No solamente le ponen al anterior director de la DIA, Defense Intelligence Agency, en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sino que dense cuenta, y aquí se van a dar cuenta, sobre todo, el grave error geoestratégico de los neoliberales del PRIAN, porque es lo mismo, da igual, es el sistema PRIAN que gobierna México. Ponen de secretario de Estado a Rex Tillerson. ¿Y quién es Rex Tillerson? Pues el exmandamás de ExxonMobil, la principal empresa petrolera de Estados Unidos, con la que ya traía Putin un acuerdo de $500,000 millones para explorar el Ártico, Siberia, Oklahoma, Texas y la parte estadounidense del Golfo de México. Segunda jugada, el juego es petrolero. Regresa el petróleo a tener su nivel geopolítico de antaño. Dos datos duros. Desde que entra Trump, ¿cómo está el rublo ruso? Se revaluó 25%. ¿Cómo está el peso mexicano? La divisa, la peor divisa del planeta. ¿Está? ¿Que andamos con subjetivismos? ¿De qué estamos hablando?
Un paisano mío, que era de los hombres más ricos del mundo, dice, si llega Trump, se caen las bolsas y todo. Sucedió todo lo contrario. Desde que llegó Trump, el Dow Jones, el índice de Dow Jones, ya rebasó los 20,000 puntos. Las acciones de los bancos subieron 50%. ¿Ustedes saben qué es ganar 50% en Estados Unidos? Cuando hoy les dan tasas de interés negativa en los bancos. A propósito, hoy ya se entera, subieron las tasas de interés en México, medio punto. Van a bajar las inversiones directas extranjeras, mínimo 40%. ¿Dónde vamos a tener recursos? Y además no tienes bancos. Bueno, ya empezamos a pensar. Ahí van saliendo. ¿Qué hacer? Tenemos que tener banca nacional. Urge. Banca rural, banca municipal, banca estatal para diferentes propósitos. No para el Banobras, que lo único que serviera para darle un crédito para la Casa de Calderón de las Águilas. De infraestructura. Y a ver quién nos da dinero prestado. Porque el dinero anda caro en el planeta. Y hoy el superdólar es el que está dominando al planeta. ¿Por qué? Porque ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial y nadie quiere atreverse a irse a una tercera guerra mundial, al menos entre China y Rusia, que son los que pueden cambiar la situación. China sola no, necesita de Rusia. Rusia sí puede, pero tampoco quiere. Si va a negociar con Trump, ¿para qué anda perdiendo? Todos prefieren negociar. Te vas a una guerra, no sabes quién gana al final. Entonces, tenemos que ya a empezar a pensar en una banca nacional que regalamos. Acuérdense que México viene mal desde hace mucho, no crean que es nuevo. El Fobaproa fue un desastre. Yo creo que allí fue el punto de inflexión del país. Ahí Oscar nos podrá abundar más que nada. Bueno, ya les dije más o menos, esa es mi muy humilde opinión de cómo está el planeta. Estamos ante un dragón herido, quizás de muerte, no lo sabemos qué pase con Estados Unidos, pero mientras tenga la mayor, ya no es la mayor economía del mundo tampoco, es la tercera. La primera es China, la segunda es la Unión Europea y la tercera es Estados Unidos. Y agárrense la silla, adivinen quién es la cuarta, ya desplazó a Japón. India. Lo que pasa es que no seguimos los datos. Bueno, otro que ya nos abandonó, Japón, ya vendió a México. No meto ya mi planta Honda. ¿Por qué? Pues le trae el primer ministro Abe, le va a traer mañana un plan de 700,000 millones de dólares a Trump. Es decir, saben que es Estados Unidos. ¿Cómo están jugando? Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Se van a reajustar todos tenemos que reposicionarnos, reajustarnos a ese nuevo orden mundial que puede ser de G2 y G3.